y estoy esperando que se pare porque está dando vueltas para la grabación. Ahora, bueno, como acabo de decir, vamos a empezar a grabar la conferencia que va a impartir la profesora Evangelina Aranda García. Y les quería comentar primero, darles las gracias por inscribirse en esta conferencia. Y si quieren hacer alguna pregunta, al final pueden hacerla levantando la mano y yo le doy la B a la persona que quiera hacerlo a través del micrófono o también a través del chat si lo prefiere. A continuación le doy la palabra al director del Instituto de Investigación Social y Turismo, ISTUR, José Pascual, para que presente a la ponente. Cuando quiera. Buenos días a todos. Gracias, Olga. Vamos a tener hoy el placer de contar con la doctora Evangelina Aranda García entre nosotros. Ella es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales y profesora titular de Economía Aplicada, especializada en Política Económica en la Universidad de Castilla-La Mancha. Es académica de número de la Real Academia de Doctores de España en la sección de Ciencias Políticas y Economía, siendo la segunda mujer en acceder a esta Real Academia. Ha participado en diferentes instituciones, en órganos de asesoramiento, como la Comisión Ética Pública de la Administración de Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Ha colaborado con múltiples universidades, como la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo. Ha sido directora de cátedras Universidad Empresa. Ha trabajado, sobre todo, y este es el objeto de la charla que nos va a desarrollar hoy, desde un enfoque multidisciplinar en temas relacionados con la Unión Europea y la política económica. Y en este contexto ha trabajado en más de 30 proyectos de investigación, siendo investigadora principal en una docena de ellos. Además, tiene múltiples publicaciones, más de 50 aportaciones científicas en revistas nacionales, internacionales y en libros y en otras publicaciones vinculadas con la transferencia del conocimiento. Cabe resaltar que la Unión Europea es uno de los ejes a través de los cuales podemos intentar salir de la coyuntura tan complicada que nos ha generado la pandemia, y son precisamente esas políticas económicas con una dimensión nacional pero también europea las que pueden facilitar que salgamos de esta situación tan compleja, y especialmente en el caso canario. Sin más, Evangelina puede... Muy bien. Muy bien, pues buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la Universidad de La Laguna, a la Facultad de Economía, Empresa y Turismo y fundamentalmente al Instituto Universitario, a su director y, como no, a mi compañera de Política Económica, a Olga, que me hayan dado la oportunidad de participar en este seminario para tratar un tema muy amplio, complejo, pero que, como muy bien decía el director, tenemos en este ámbito tenemos todas nuestras esperanzas puestas como país y en muchos casos pues como región o como autonomía. El tema que voy a tratar lo voy a intentar analizar pensando en que voy dirigido a alumnos de máster, alumnos de doctorado, pero incluso alumnos de grado y compañeros. Ya les adelanto que es un tema muy amplio y es un tema en algún momento complejo. Entonces voy a intentar analizar los retos, pero para ver los retos en algún momento me tendré que detener en la evolución, en cómo se ha ido gestando, cómo ha ido evolucionando la gobernanza económica europea. Entonces, lo primero que me tengo que plantear o que nos tenemos que plantear es que es la palabra gobernanza es una palabra que se ha empezado a utilizar mucho a partir de la década de los 90 en múltiples ámbitos.
Pero hoy día hablamos de gobernanza, cogobernanza. Además, nuestros decisores públicos últimamente es una palabra que lo utilizan muchísimo. Cuando hablamos de gobernanza económica en el marco de la Unión Europea, estamos haciendo referencia al conjunto de instituciones y al conjunto de procedimientos que utiliza la Unión Europea y fundamentalmente, en un principio, los países de la zona euro, no necesariamente. ¿Para qué? Para lograr los objetivos en el ámbito económico y para lograr los objetivos y fundamentalmente basándose en la coordinación de las políticas económicas. Los objetivos de la Unión Europea, pues todos sabemos que son el progreso económico y social. Todos estos elementos de los objetivos, de la coordinación, son elementos que ya de por sí van a ser objeto de determinadas reflexiones, fallos, retos. Lógicamente, yo voy a hacer el enfoque eminentemente de política económica. Entonces, cuando hablamos de política económica, no tenemos que olvidar que detrás de una política económica siempre hay un decisor y en muchos casos ese decisor es una institución. Entonces, en la gobernanza económica europea, las instituciones tienen mucho protagonismo. Aquí a la izquierda les he puesto las instituciones que conforman esta gobernanza económica europea. Desde el Consejo Europeo, el Eurogrupo, los Estados miembros, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, el Parlamento Europeo. Y digo que se fijen porque los últimos avances en gobernanza económica hacen referencia al famoso informe de los 5 presidentes. 5 presidentes que eran el de la Comisión Europea, el del Banco Central Europeo, el del Parlamento Europeo, el del Eurogrupo y el del Consejo Europeo. Pero fíjense, primera, ya les adelanto una crítica. Los Estados miembros. Claro, pero los Estados miembros, dado, por ejemplo, nuestro enfoque que tenemos autonómico y de descentralización territorial en las políticas económicas, aquí tendría todo lo que son los decisores locales y los decisores autonómicos o regionales tendrían algo que decir y aquí no están como sistema de instituciones. A la izquierda les pongo las bases legales de esta gobernanza económica europea. Lógicamente siempre se las iré poniendo porque al final todo lo que hemos ido aprendiendo, más allá de ir adaptando a las circunstancias, todo tiene que tener una legalidad y un apoyo, una base legislativa. Entonces, ahí están todos los principales bases legislativas de esta gobernanza económica. Lo siguiente que me planteo es ¿por qué se habla ahora de gobernanza económica? Bueno, por 2 cosas. En primer lugar, porque a raíz de la crisis del 2008 ya se empezó a plantear que la gobernanza económica había que irla analizando y había que irla evaluando y que no podíamos pensar en una forma de trabajar, en una forma de proceder con unas instituciones que en principio se hicieron alrededor del Tratado de Maastricht y que luego no han sabido adaptarse a las crisis. Entonces se dieron cuenta que había que evaluarlas. Entonces justo este año, en el 2021, nos tocaba una evaluación para ver si era necesario cambios en esta gobernanza económica. Pero claro, sin darnos tiempo, nos hemos encontrado que llega la crisis del coronavirus. Nos hemos encontrado que llega la crisis de la pandemia y que, lógicamente, todos los países, todos los decisores públicos, a distintos niveles de implicación, a distintos niveles territoriales, tienen que llevar a cabo mecanismos de estabilización. Hay que generar mecanismos de estabilización para hacer frente a esta crisis. Y eso nos lleva otra vez a la gobernanza económica europea. Claro, nosotros vemos, aquí les he puesto a ustedes enumerado los principales mecanismos de estabilización que se han llevado a cabo en 2 grandes líneas, en 2 grandes políticas. Una política monetaria, donde el Banco Central Europeo sí que actuó rápidamente utilizando los famosos instrumentos no convencionales, que ya, como decía el otro día el gobernador del Banco de España, no sé si van a dejar de ser no convencionales, porque se están utilizando de manera tan continua que vamos a tener que llamarlos como instrumentos normales. Entonces, los dos, la expansión cuantitativa con la compra de activos y fundamentalmente, como saben, en el minuto 1 se empezó a comprar activos públicos y privados dentro del marco de la emergencia frente a la pandemia, un programa que era mucho más flexible y que tenía como objetivo fundamental que no se encareciera la financiación de la deuda pública, es decir, la financiación pública de los países no generara una crisis, ya vivimos la crisis de deuda soberana, por lo tanto, desde el minuto 1 se compraba y se recompraba todo tipo de deuda pública con la idea de eso, de que la prima de riesgo no se presionara y que la financiación a largo plazo por parte de los países con la deuda a 10 años o más fuera a tipo
tipos de interés, una financiación barata. Y luego, dentro de la expansión cualitativa, pues se reforzó las operaciones de liquidez. Fundamentalmente las operaciones de financiación a más largo plazo con un objetivo específico. Eran las famosas, recordad, las litros famosas, bueno, pues en este caso, como ya se supo que la otra crisis, no sé, el mecanismo de transmisión de la política monetaria vía sector bancario, sistema financiero, no terminó de funcionar bien, desde el minuto 1 se empezó a establecer estos instrumentos no convencionales de política monetaria dirigidos a generar liquidez a los hogares y a las empresas para que en ningún momento tuvieran problemas de solvencia y generaran crisis financieras. En cualquier caso, aquí, como ya me imagino que saben ustedes, tiene que tener un objetivo específico, es decir, tiene que ir detrás un préstamo a una familia, a un hogar, un préstamo a una empresa, siempre que no sea vinculado a la vivienda. Me imagino que saben que aquí han conseguido que determinados préstamos, estos préstamos, pueden estar en torno al menos 1% de tipo de interés. Es decir, que en política monetaria se reaccionó enseguida. Pero es verdad que la política monetaria tiene un margen, tiene un recorrido bastante, bueno, pues no muy amplio. ¿Por qué? Pues porque te estamos hablando de un tipo de interés del menos 0,5%, pues incluso en este caso del menos 1%, y con tipo de interés en estos márgenes, la política monetaria, repito, no tiene mucho margen de maniobra. Con lo cual hay que mirar a un mecanismo de estabilización que es la política fiscal. Entonces, dentro de la política fiscal, bueno, aquí antes les he puesto que también los gobiernos tenían la posibilidad de utilizar las líneas del crédito del Mecanismo Europeo de Estabilidad, del MEDE, que luego haré referencia a él. Estas líneas de crédito, como ustedes saben, nadie las ha utilizado, o prácticamente, yo me atrevería a decir que nadie, porque siempre han estado vinculados a la condicionalidad y políticamente tienen mucho coste. Y luego las líneas de crédito del Banco Europeo de Inversiones. Pero fundamentalmente quería hacer referencia a lo que tenemos que ver con la política fiscal. Y fundamentalmente dentro de la política fiscal, más allá del marco financiero a largo plazo, el plurianual que tiene la Unión Europea 2021-2027, me voy a hacer referencia a dos políticas fiscales que tienen fundamentalmente, la primera tiene un objetivo. La primera tiene el objetivo que es los programas de protección del empleo, son los famosos ERTES y los famosos ceses de actividad de los autónomos, que el objetivo fundamental de esta política fiscal es, fundamentalmente es que los hogares no disminuya de manera drástica la renta, es decir, garantizar la renta de los hogares para evitar que detrás de la crisis económica, tras la crisis sanitaria, nos convirtamos en una crisis financiera. Entonces tendríamos el programa de protección del empleo, que es un programa que surge en la Comisión Europea, que es la Comisión Europea la que le genera y que todos los países que tenemos problemas estamos utilizando esos fondos. Y luego el gran programa, el gran mecanismo de estabilización, por parte de la Unión Europea, que es el Fondo de Recuperación, el famoso Next Generation. Este fondo de recuperación, como ahora me centraré en él, es sin ningún tipo de duda la política fiscal más clara que está llevando a cabo la Unión Europea para hacer frente a esta crisis. Repito, teniendo en cuenta que la política monetaria tiene un recorrido más corto, aunque por parte del Banco Central Europeo se está llevando a cabo estos dos instrumentos claros no convencionales. Si avanzo y me centro un pelín en el fondo de recuperación, aquí les pongo los dineros. Ustedes verán muchísimos datos. ¿Por qué? Porque hay veces que se habla de millones de euros en términos a precios del 2018, otros a precios corrientes. Pero lo que está claro es que en este fondo intervienen el núcleo, que es el mecanismo de recuperación y resiliencia, y luego intervienen otros mecanismos, otras políticas, otras actuaciones, que muchas de ellas tiran de fondos estructurales o tiran de políticas anteriores por parte de la Unión Europea, vinculadas con el empleo, vinculados con la innovación, o que incluso el primer mecanismo que puso rápidamente en el minuto 1 que puso a la Comisión Europea, que era el tema de la ayuda a la recuperación para la
cohesión y los territorios de Europa, que permitió utilizar fondos que no habían utilizado en el periodo 13-20, utilizarlo por parte de los países. Pero sin ningún tipo de duda, el núcleo es este mecanismo. Este mecanismo que, como todos sabemos, una parte va a ir con préstamos y otra parte va a ir con subvenciones. Entonces, fíjense, con préstamos, pues, bueno, con subvenciones, que es la primera parte que les pongo aquí, los países tendrán derecho a la subvención dependiendo de cuál es su situación. Entonces, para el primer periodo, 21-22, que es el 70%, van a tener en cuenta cuál es el desempleo de 2015-19, cuál es el PIB per cápita, cuál es la cuota de población, y en el segundo, pues lo mismo, la caída en el 20, la caída en el 2021, la cuota de población y el PIB per cápita. Les digo esto porque está claro que esta primera reflexión, España va a recibir mucho dinero, porque mire, les pongo aquí arriba, que no se ve, que se ve, bueno, creo que se ve bien, cuál ha sido la evolución a partir, durante el 2020, la evolución que ha tenido las economías, el PIB, de las economías europeas, teniendo en cuenta, naciendo o partiendo que el cuarto trimestre del 19 le tomamos como punto de partida de 100. Entonces, fíjense ustedes, el país que más ha caído, que todos sabemos, es España. Está también Italia, algo Francia, pero fíjense, los datos nos dicen que en España durante todo el 20 hemos caído un 9%, frente a Italia con un 6,6%, y lo que está claro es que la recuperación que estamos llevando a cabo ni es una recuperación que va a ser fuerte, es una recuperación bastante frágil, es una recuperación bastante heterogénea, y ustedes lo estarán sufriendo, porque es heterogénea por territorios y por sectores. Entonces, todos los territorios que están especializados en el sector servicios y más en el turismo son aquellos que la recuperación está siendo más lenta. Entonces, es una recuperación frágil, es una recuperación lenta, y heterogénea, y sobre todo es una recuperación bastante incierta. Por lo tanto, lo que está claro es que nosotros sí que nos van a llegar. Tenemos todas las papeletas, tenemos muchos puntos para poder utilizarlas, para que nos toque gran proporción de subvenciones. Y lo mismo para el tema de los préstamos. Hay que pedirlos precisamente por los Estados miembros y, bueno, y hay un tope que sea un máximo de la producción del país. Pero donde yo iba, si ustedes observan, tenemos una política fiscal, un mecanismo de estabilización vinculado con una política fiscal que viene directamente de la Unión Europea. La Unión Europea directamente está generando este mecanismo, repito, con un gran núcleo que es el de recuperación y resiliencia. Claro, el tema es si la Unión Europea va a gastar con unos parámetros distintos o analizar qué parte del gasto tiene derecho cada país. ¿De dónde obtiene los fondos la Unión Europea? ¿De dónde los obtienes? Por una parte, sabemos que la Unión Europea, su presupuesto siempre ha tenido un origen, que era la parte de los ingresos aduaneras, el IVA, la aportación dependiendo del PIB de cada país, pero se empiezan a hablar de nuevas formas de conseguir fondos, que es todo el tema de los residuos de envases de plástico que no son reciclables, o incluso se habla que en el periodo 21-24 todo lo que tiene que ver con el cambio climático, la economía verde, la economía digital, pues se habla de algunos impuestos vinculados a las emisiones de carbono, todo el tema del impuesto digital, todo el tema de los derechos de emisión y el comercio, incluso se habla de que puede haber, bueno, pues hablan de incluso los impuestos sobre las transacciones financieras. Pero más allá de estos impuestos, estos nuevos ingresos, lo que sí me interesa aquí centrarme es que la Unión Europea va a obtener préstamos en los mercados, ella directamente va a obtener préstamos buscando que los costes sean más favorables que si van de manera individual los Estados miembros. Y el mejor ejemplo de que ya lo está haciendo es en el programa de protección del empleo, el famoso SURE, que, como ya les acabo de decir, es un programa que va destinada a hacer frente a que no haya una caída drástica en la renta de los hogares y en la renta de las empresas, apoyando al empleo tanto por cuenta propia como por cuenta ajena, los ERTEs y los ceses de actividad. Y digo que para conseguir estos fondos la Unión Europea se va a endeudar,
directamente como entidad y va a emitir, va a conseguir unas emisiones de bonos sociales a 5, 10 y 15 años, lo va a hacer en 5 rondas y bueno, pues para que nos demos una idea, la última que ha colocado ha sido al 0,22% y bueno, ha tenido bastante éxito. E incluso en el fondo se está diciendo que se habló mucho de un reaseguro del desempleo. Bueno, pues en el fondo es como un reaseguro del desempleo por pandemia con carácter de emergencia. Pero la idea es que es la propia Unión Europea la que se está endeudando. Bueno, España, como saben, pues va a recibir en torno a 21.000 millones. Llegados a este punto, si resulta que la Unión Europea está llevando un mecanismo propio de estabilización, si resulta que la Unión Europea está emitiendo deuda pública de manera conjunta, si resulta que nos volvemos a encontrar con que los países tienen poco margen de maniobra para llevar a cabo una política fiscal anticíclica, y es más, y resulta que como consecuencia de la crisis a los países les dejan la famosa cláusula de escape o cláusula de salvaguardia para no cumplir con las famosas reglas fiscales, nos estamos planteando qué pasa con la gobernanza económica europea, cuáles son los nuevos retos. Entonces, en este marco es donde voy a dar la conferencia, a pesar de haber estado 10 minutos, que llevo 15 minutos, es el marco. El marco es, ha habido muchos cambios para que nos planteemos que la gobernanza tiene nuevos retos y para que nos planteemos que la gobernanza también puede tener fallos. Pero claro, esto lo que nos planteamos es, vamos al minuto 1. Y bueno, la gobernanza, como he dicho, es el conjunto de instituciones, de procedimientos que utiliza la Unión Europea. Vale. Bueno, ¿cuándo surge la gobernanza? Pues la gobernanza surge alrededor de nuestro proceso de integración económica y monetaria. Ya sabemos que el proceso de integración económica y monetaria es el mayor proceso de integración económica que se está viviendo y, como ya sabemos, pues es dentro de los países que conforman la Unión Europea, pues hay un conjunto de países, en este caso 19, ya saben ustedes que se hablan de 2 más, que están trabajando para el 2023, pero de 19 países que quieren, bueno, pues ir un poco más allá en los procesos de integración. Y que es como, yo siempre digo que es como un conjunto de vecinos que deciden hacer una comunidad y, bueno, pues ceder parte de su decisión en aras al conjunto, pero ganar, bueno, pues ganar representatividad y ganar poder económico como consecuencia de ese conjunto fuerte. Entonces, en este proceso de integración económica europea, pues aparecen elementos como pues ahora el pacto de recuperación o como el pacto de estabilidad y crecimiento, el MEDE, el SIPAC, el CHUPAC, el tema del crecimiento inteligente integrador, el semestre europeo, bueno, pues eso es lo que vamos a ir viendo. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta, como decía, es que todo gira en torno a la Unión Económica y Monetaria. La Unión Económica y Monetaria, como proceso de integración, te tenía que dotar de unos instrumentos para llegar a este proceso de integración. Ya sabemos, tenemos claro que la Unión Monetaria, tenemos una política monetaria única, tenemos una única moneda, hemos cedido parte de nuestra soberanía en política monetaria, bueno, hemos cedido nuestra soberanía en política monetaria, pero no sabemos dónde vamos en términos de unión económica. En un primer momento, el Tratado de Maastricht, ya saben ustedes que cuando hacemos un recorrido histórico, esto del proceso de integración económica y monetaria ya se habló en 1970 con el informe Werner y el informe Delors, hasta que llegamos a Maastricht. Entonces, en Maastricht está claro la unión monetaria, está claro que cuando hablamos de unión económica, hablamos de una coordinación estrecha de las políticas económicas, de ampliar las políticas comunes, de que haya políticas presupuestarias nacionales y comunitarias, eso está claro que se hablaba, pero según ha ido avanzando desde Maastricht, desde Maastricht, según se ha ido avanzando, nos hemos dado cuenta que ahora ya se habla de que vamos un poco más allá. Tenemos unión monetaria, pero ¿realmente podemos hablar de una unión económica? ¿Realmente vamos a hacer una unión presupuestaria? ¿Qué pasa con la unión financiera? Porque la unión financiera supone que haya una unión bancaria y que haya una unión de los mercados financieros. Entonces, ¿qué hacemos con la unión financiera? ¿Qué pasa con la unión política? Entonces, ahí es donde estamos ahora, en este famoso informe de los 5 presidentes. Pero para llegar ahí, como decía, vamos a ir viendo cuál ha sido la evolución y vamos a ir viendo los retos a los que ha tenido que hacer frente para un poco intentar sacar unas conclusiones. Entonces, yo les decía que esta Unión Económica y Monetaria, Maastricht, ya nos hablaba de unos instrumentos. Dentro de los instrumentos estaban los famosos programas de convergencia, las orientaciones generales
generales de política económica, los controles de déficit excesivos, el pacto de estabilidad y crecimiento. Esto es lo que nos decía Maastricht. Pero luego después, para concretar este proceso de integración, se empezó a hablar de gobernanza económica. Gobernanza económica que, como yo les decía a ustedes, ha ido evolucionando. De tal manera que cuando ya hablo de gobernanza económica y ya me centro en ella, podemos decir que la gobernanza económica presenta una serie de etapas. Una primera etapa que va hasta 2011, una segunda etapa, que es lo que se conoce como gobernanza económica reforzada, que surge como consecuencia de la crisis del 2008-2012, porque nosotros vivimos casi más la del 2012, y posteriormente la adaptación como consecuencia de la necesidad de adaptarse e ir evolucionando, y está el tema el informe de los 5 presidentes, y terminaremos con los retos. Entonces, antes del 2011, ¿qué instrumentos utilizaba la Unión Europea, sobre todo los países que conformaban la zona euro, pero en general la Unión Europea, para conseguir los objetivos en dicha Unión Europea? Pues utilizaba básicamente tres instrumentos, que era el control de los déficits excesivos, los programas nacionales de reforma y las grandes orientaciones de política económica. En el fondo lo que hacían era coordinar las políticas económicas, simplemente coordinarlas. ¿Cómo las coordinaban? Pues mediante el intercambio de información, generando alguna herramienta ante la crisis como forma de coordinar. Estaba el tema en el famoso método abierto de coordinación, que no me voy a detener porque daría para otra conferencia, e incluso la coordinación pasaba por delegar alguna política, como en el caso de la política monetaria europea o temas de política de competencia. Centrémonos un poquito en cada uno de los elementos. Primero, el control de los déficits excesivos, primer instrumento de la gobernanza antes del 2011. Fundamentalmente, el control de los déficits excesivos lo que pretendía era establecer obligaciones presupuestarias a los Estados miembros en materia, como su nombre indica, de política fiscal. En principio, aparecía en el Tratado de Maastricht y eran las dos famosas reglas, la regla de la deuda pública, 60% del PIB, y la regla del déficit público, 3% del PIB. ¿Vale? ¿Qué instrumentos? Una vez que se ve cómo evoluciona, se genera un instrumento que es el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que nace en el 97, es un conjunto de normas que lo que pretenden es que los países que conforman la Unión Europea tengan unas finanzas públicas saneadas y, sobre todo, que coordinen las políticas presupuestarias. A ver, ya les adelanto una cosa. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento, cuando hablo de conjunto de normas, es insufrible en cuanto a la cantidad de normas que tiene. Es complejísimo de entender y complejísimo de aplicar. Y esa es la primera debilidad que tiene la gobernanza económica europea. No se puede tener, hay un vademecum de 200 y pico páginas alrededor del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Yo voy a intentar, de manera sencilla, ver cuáles han sido las principales reformas y cómo esas reformas se han ido reflejando en España, para que entiendan que cualquier norma, al final tenemos el efecto en España. Entonces, la primera, como digo, se crea en el 97 y tiene fundamentalmente dos componentes. Tiene un componente, una vertiente preventiva, que lo que pretende es prevenir a los países, prevenirles a que tengan problemas en materia fiscal y en materia presupuestaria. Lo que hacen es fundamentalmente, para prevenirlo, lo que hacen es supervisar, y para supervisar los países tienen que presentar dos programas. Un programa de convergencia y un programa de estabilidad. A ver, que los dos tienen el mismo objetivo, y es ser un instrumento para que la Unión Europea supervise que el marco presupuestario y el marco de estabilidad presupuestaria de los países evolucionan bien, y además que les va a permitir, que ese es el problema, les va a permitir actuar de manera anticíclica en el caso de que existan inestabilidades en las economías. ¿Quién presenta el programa de convergencia? Aquellos países que no pertenecen a la zona euro. Son los famosos programas de convergencia que teníamos que presentar en la segunda fase para entrar a la tercera. ¿Quién presenta los programas de estabilidad? Aquellos países que conforman la zona euro. Tanto uno como otro, es lo mismo, lo único, unos son los países de la zona euro y otros los países que no están en la zona euro. Aquellos países que, fruto del programa de estabilidad o convergencia, se observa
que tienen déficits excesivos, y que aquí llamamos déficits excesivos, aquellos que no cumplen alguno de los límites, o el 60% de la deuda pública, o el 30 o el 3% del déficit público, aquellos países que no lo cumplen tienen que entrar en lo que se denomina la vertiente correctiva del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Y entonces tienen que empezar a actuar un instrumento que es el procedimiento de déficit excesivo. En el procedimiento de déficit excesivo, los países, hay un mayor control por parte de la Unión Europea y los países tienen que presentar continuas medidas y continuos elementos vinculados con la mejora para hacer frente a ese déficit excesivo. Eso, en principio, era como estaba planteado. Estaba planteado en los primeros reglamentos que hablan de la vertiente preventiva y la vertiente correctiva. Primer elemento que nos encontramos. Un poco antes del 2005 hay determinados países, y no es el caso de España, que empiezan a tener problemas para cumplir con este Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Empieza a tener problemas porque empiezan a entrar en situaciones de crisis en las partes bajas del ciclo económico y empiezan a tener problemas, lógicamente, en materia de saldo presupuestario. Y entonces encontramos la primera reforma del PEC, la reforma del 2005. La reforma del 2005 lo que busca es flexibilizar. Entonces, decir, oye, mira, en función de cuál es la situación económica que tenga un país, pues lógicamente ya sabemos que cuando los estabilizadores automáticos tienen que funcionar y funcionan de manera automática, y eso genera un efecto sobre los déficits públicos de carácter coyuntural o sobre el saldo presupuestario de carácter coyuntural. Como tienen que funcionar, vamos a empezar a flexibilizar y a estudiar cuál es la situación real de los países y entonces estudiar incluso la modificación de plazos para que puedan alcanzar, pues eso, los objetivos de las dos reglas, el 60 y el 3%. Entonces esta es la primera reforma. Aquí, bueno, no me voy a entretener porque voy más despacio de lo que pensaba, con lo cual, esto aquí le explico cuál es la parte de las dos reformas, ¿vale? Entonces, repito, esta hasta el 2011, así es como funciona el Pacto de Estabilidad, pero ya el 2005 incorpora un primer cambio, ¿vale? Segundo elemento, antes del 2011, los programas nacionales de reforma. Los programas nacionales de reforma siguen vigentes. Entonces, son los documentos que presentan los Estados miembros y que lo que dicen es, oye, ¿qué actuaciones voy a llevar a cabo para conseguir los objetivos que me he marcado como país? Bueno, pues todos los años, en el marco del semestre europeo, se presentan estos programas nacionales de reforma y hasta el 2011 se basaba en la supervisión multilateral de estos programas nacionales de reforma, es decir, los consejos de ministros de los distintos países de la Unión Europea veían la coherencia de este programa nacional de reforma. Entonces, lo que tenían que hacer era, en base a la estrategia europea vigente en aquel momento, pues la estrategia de Lisboa cuando nace, o luego la famosa Europa 2020, o ahora el famoso Pacto Verde, pues establecer las actuaciones que se van a llevar a cabo en el país. Segundo elemento, que sigue vigente, por eso ahora los que hay que presentar en abril, ahora hay que incorporar aquí los mecanismos de recuperación y resiliencia dentro de estos programas nacionales de reforma. Y el tercer elemento eran las grandes orientaciones de política económica. Lo que hacía la Unión Europea era establecer con carácter general cuál era el marco macroeconómico donde se iba a desenvolver los países de la Unión Europea en unos años, normalmente eran en torno a 3 años, de tal manera que los Estados miembros tenían que establecer los programas nacionales de reforma a partir de estas orientaciones de política económica. Esto era como estaba funcionando la gobernanza económica hasta el 2011. Llega el 2011 y llega la crisis. Primero la crisis de carácter financiero, nosotros se transforma en crisis económica, nosotros crisis de deuda soberana, la crisis del euro. Y entonces se observó que estos procedimientos, estas instituciones y estas formas de actuar en Europa no lo podíamos aguantar ante una situación de esta crisis. Es decir, la gobernanza económica europea tenía debilidades. ¿Por qué? Primero, las grandes orientaciones de política económica solamente no tenían carácter vinculante, eran orientativas. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento no se aplicó con rigor correctivo. Es decir, recordad que se hizo un cambio en el 2005 para suavizar y que se adaptaran. Los programas nacionales, los programas de estabilidad, se presentaban muy bien, pero no daban los resultados esperados. Y los programas nacionales de reforma, se decía que se iban a llevar a cabo muchas reformas estructurales, pero no se llevaban a cabo por parte de los países. Con lo cual, se empezó a decir que, pero además es que
los hechos se adelantaban a la necesidad a los cambios en la gobernanza económica. Recordad todos toda la problemática que la crisis del euro, cuando tuvo que el gobernador del banco, el presidente del Banco Central Europeo salir diciendo que hará todo lo posible para salvar el euro. Es decir, hubo que de manera rápida ir actuando y luego ir adaptando todo este enjambre de normativa para incorporar todos los cambios que habían sido necesarios. Por lo tanto, había que hablar de una nueva gobernanza. Es lo que yo denomino aquí la segunda etapa, que es la gobernanza económica europea reforzada. Una nueva gobernanza donde había que buscar el progreso económico y social, pero donde a lo largo de los años se han dado cuenta que hay que hablar del famoso triángulo, el triángulo virtuoso. Un triángulo virtuoso donde en un vértice está la responsabilidad fiscal, el gran caballo de la gobernanza, pero en otro está la inversión y en otro están las reformas estructurales. De tal manera que es verdad que hay que buscar la responsabilidad fiscal de los países, pero no tenemos que olvidar que es necesario hacer una inversión eficiente, lógico, y hay que llevar a cabo reformas estructurales. Y eso puede generar desequilibrios puntuales en tema de presupuestos, ¿vale? Entonces, repito, este triángulo lo vamos a tener presente durante todos los cambios que tenemos ahora mismo, que hemos llevado a cabo desde el 2011 la gobernanza económica. Cambia la gobernanza económica, se cambia el sistema de organismos y procedimientos y podríamos decir que aparecen una serie de elementos que habrán ustedes oído hablar mucho y que voy a intentar un poco aclarar de manera, pues eso, muy sintética. Se habla del famoso SIC-PAC o paquete de 6 medidas legislativos como primera reforma. Se habla de la famosa unión bancaria y la creación del MED en el 2012, el Mecanismo Europeo de Estabilidad, el famoso CHUPAC. Luego, el famoso mecanismo único de supervisión, el MUS o el MUR, el mecanismo único de resolución, todo el tema bancario, y luego se habla en el 2015 del Fondo Europeo para Inversiones. De tal manera que podemos decir que yo siempre digo que la nueva gobernanza tiene como 4 anillos o 4 pilares. Hay una unión presupuestaria, una unión económica, hay una forma de coordinar a través del semestre europeo y tenemos que seguir avanzando en la unión financiera. Y siempre digo que los instrumentos, recuerden que yo soy de política económica, entonces siempre hablo de objetivos e instrumentos. Cualquier análisis me lo traigo a los instrumentos, 4 instrumentos de la nueva gobernanza. Hay que vigilar las políticas presupuestarias, ¿cómo? A través del PEC, del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, sigo utilizando el PEC. Objetivo, unión presupuestaria. Hay que vigilar las políticas macroeconómicas, que hasta ahora todo giraba en torno al déficit público y la deuda pública. No, hay que ver hacia dónde van los países, cuáles son los desequilibrios macroeconómicos de los países y si están realmente generando elementos para mejorar la competitividad de esos países. Todo lo que tiene que ver con productividad. Ahí hablamos del Pacto del Euro Plus y lo que se conoce como Unión Económica. Es necesario coordinar en un ciclo, un sistema de coordinación cíclica que se ha dado, un procedimiento que se ha dado a la Unión Europea, que es lo que denominamos semestre europeo, y tenemos que vigilar, porque es importantísimo, hay que crear autoridades financieras para supervisar todo lo que tiene que ver con el aspecto de la unión financiera, para evitar crisis financieras y para regular y sobre todo supervisar correctamente los famosos entidades financieras de riesgo sistémico. Y luego aquí a la izquierda les he puesto que se genera un brazo financiero que es el MEDE. El MEDE es el Mecanismo Europeo de Estabilidad, y como ya saben ustedes, ahora es una institución, pero que tiene un objetivo claro, es tener un ente financiero que ayude a aquellos países que tengan verdaderos problemas financieros para abordar estos instrumentos de la nueva gobernanza. Me voy a detener fundamentalmente en 2, en la unión presupuestaria y en la unión económica, y terminaré un poco explicando el semestre europeo. Dejaré la unión financiera, quedaría para 3 conferencias, de lo complicada que es todo el problema del MUS, el MUR, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las reformas a partir del 2011 y cómo lo hemos vivido nosotros? Que es un poco lo que yo quiero llegar. Fíjense ustedes, como ya les decía, había la vertiente preventiva con nuestros programas de convergencia, que ya vivimos España para incorporarnos a la tercera fase, y los programas de estabilidad. La famosa
vertiente correctiva con el procedimiento de déficit excesivo. Fíjense ustedes que en España, como ya les he dicho, tuvimos que hacer el programa de convergencia hasta el 99, nos incorporamos en la tercera fase, y el programa de estabilidad, el primero que presentamos fue en 99-2003. En España también hemos sufrido la vertiente correctiva del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Claro, entramos en un procedimiento de déficit excesivo de los primeros en febrero del 2009 y con un plazo de cierre del 2018. A partir del 2019, España ya cumple los parámetros para entrar en la vertiente preventiva. Ya deja de tener ese control más exhaustivo por parte de la Unión Europea en términos de presupuesto público y ya terminamos con el procedimiento, como este control más exhaustivo, y pasamos a partir del 2019 a la parte más, al componente preventivo. Pero España hemos estado 9 años en esta parte de aquí, en la parte de la vertiente correctiva. Lógicamente, se dieron cuenta que había que ir modificando estas normas tan estrictas que se basaban en las dos grandes reglas, déficit público y deuda pública. Y empezaron los famosos reglamentos, era el paquete del six-pack. El paquete del six-pack, yo le voy a decir lo más importante, ¿vale? Porque son amplísimos y voy a ir a lo preciso. Primero, refuerza la parte preventiva del PEC y nos incorpora una nueva regla, la famosa regla del gasto. La regla del gasto ya la estamos viviendo en España. Para que la política fiscal pueda actuar de manera anticíclica, como dirían nuestros abuelos, hay que guardar, hay que llenar las despensas. ¿Cómo? Controlando el gasto. ¿Cómo? Haciendo crecer el gasto en el medio plazo, como lo hace la economía. De esa manera evitamos que en momentos expansivos haya la tendencia a gastar más que el propio crecimiento. Entonces, la famosa regla del gasto la hemos vivido y nuestro techo de gasto. Por lo tanto, es la primera reforma, la regla del gasto. La segunda reforma hace referencia a que se incorporan más sanciones. Es verdad que el PEC, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, en la práctica no ha puesto sanciones, pero bueno, más sanciones para aquellos países que no cumplan. Y incorpora elementos vinculados con la Unión Económica, que después les haré referencia a ellos. Seguimos. Después del 2011, antes de hablar del Two-Pack, de los dos reglamentos, voy a hablar de lo que se conoce como el Tratado de Estabilidad, Coordinación o Gobernanza, que nos incorpora un nuevo elemento, que es la famosa regla de oro presupuestaria. La regla de oro presupuestaria fundamentalmente es el famoso, aquí se la pongo a ustedes pero no me voy a entretener, es el límite de un déficit estructural anual que no tiene que ser estructural anual, que es donde voy a entrar ahora. Ya no hablamos del límite de un déficit público, el déficit estructural, que no puede ser superior al 0,5% del PIB y que solamente puede ser superior al 1% cuando la deuda pública sea inferior al 60% en ese país. Y la obligación de ir bajando la deuda pública un 20avo de manera anual. Pero fíjense ustedes, ya en este tratado, el famoso tratado, el famoso pacto fiscal o pacto presupuestario que has hablado, que obligatoriamente tenían que aprobar todos los parlamentos europeos y que lo llevaron a cabo todos, menos creo que Checoslovaquia y Reino Unido son los que no aprobaron. En este tratado se incorpora esta regla presupuestaria y además se refuerza el procedimiento de desequilibrios económicos que vamos a ver después. Pero se refuerza esta regla de oro presupuestaria. La regla de oro presupuestaria, repito, establece el famoso 0,5% del déficit público estructural. Pero fíjense, exige a los miembros de los países que la aprueban que trasladen dicho compromiso a los ordenamientos jurídicos, preferentemente a las constituciones. Fíjense nosotros, el famoso cambio del artículo 135 de la Constitución es la aplicación de este Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza. Pero yo ya incorporo aquí un debate. Ya empezamos a hablar de déficit estructural, de déficit coyuntural. Los indicadores, claramente lo que nosotros vemos son los del déficit público. Pero para saber cuál es el déficit estructural, ya empezamos en debates. ¿Dónde empieza y dónde termina el déficit estructural? Es el primer problema que tiene ahora mismo ya el PEC. Ahora, recuerden ustedes que empezamos a hablar, que ya aquí no lo he incorporado, del déficit público primario, sin tener en cuenta los intereses de la deuda pública.
Con lo cual ya empezamos a incorporar una cantidad, un enjambre de indicadores que no se ven de manera automática, sino que hay que realizarlos y sujetos a mucha controversia, que ya empieza a que esta gobernanza sea poco flexible, ¿vale? Entonces, repito, fíjense, este es el que se lleva a cabo en el 2013, y luego el segundo es el famoso Chupac, que lo que hacen es que haya un nuevo ciclo de control y que sobre todo se busca autoridades fiscales independientes que refuercen, que nos digan exactamente estas autoridades cuál es la situación presupuestaria del país. Además, se refuerza esa supervisión presupuestaria. En España, ¿qué nos dio? La creación de la AIREF. La agencia independiente, la AIREF, o la autoridad independiente, es la que se crea a raíz de trasladar esta norma a nuestro país. Entonces, fíjense, desde el 2011 llega, les reflejo esto primero porque para que conozcan con propiedad cómo funciona todo lo que es la unión presupuestaria y las reformas de la gobernanza europea y todo lo que tiene que ver con la vigilancia de las políticas presupuestarias. Pero se lo digo porque un poco es adelantando lo que nos puede venir, los cambios que nos pueden venir después. Porque aquí, fíjense, desde el 2011 nos hemos encontrado que hablamos de regla de gasto, que hablamos de techo de gasto, que aparece la AIREF, que tenemos el artículo 135 de la Constitución, que además tenemos el déficit público estructural, el déficit público primario, el déficit coyuntural, que aparece muchísima nomenclatura que al final hace que realmente no sea muy transparente todo lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la gobernanza económica y todo lo que tiene que ver con la unión presupuestaria. Bueno, el último reforma hace referencia a bueno, pues todo lo que tiene que ver con que los programas los planes nacionales de reforma pues tienen que ser más claros a la hora de presentarse. La siguiente reforma, después de la del 2011, que hemos visto la de SIPA, Chupac, el pacto fiscal, llevamos a la última reforma, lo que se conoce como de flexibilidad del PEC, la reforma del 2015. La reforma del 2015 es una reforma que era muy ambiciosa, pero que prácticamente se ha quedado prácticamente en nada. ¿Y por qué digo que era muy ambiciosa? Pues fíjense ustedes, fundamentalmente era muy ambiciosa porque se daban cuenta que no se podía ser tan estrictos a la hora de las famosas reglas fiscales, había que tener en cuenta la coyuntura económica que tenían los países para exigirles ajustes presupuestarios y fundamentalmente había que tener en cuenta un elemento fundamental que era que había que reforzar los proyectos de inversión y las reformas estructurales. Por lo tanto, la idea era aquel país que tiene proyectos de inversión estratégicos y aquel país que está llevando a cabo reformas estructurales de carácter estratégico pueden tener un análisis más flexible de el cumplimiento de las famosas reglas fiscales en el marco del PEC. Y sobre todo, si a un país le tengo que exigir que se ajuste, habrá que ver cuál es la situación económica del país. Si la situación económica es favorable, si es normal, si es adversa, muy adversa o de coyuntura excepcionalmente adversa. Lo que se observa fundamentalmente con la idea de que aquí se pueda buscar que funcione la política fiscal con un carácter anticíclico. Al final, lo que se ha observado es, oye, ¿cuál es la mejor política presupuestaria? Aquella política presupuestaria que sea equilibrada. ¿Y qué significa una política presupuestaria equilibrada? Significa que actúe como mecanismo de estabilización cuando una economía lo necesita. Y que una economía que está en crisis, que es cuando la necesita, que esa política presupuestaria sea capaz de entender y de incorporar los estabilizadores automáticos. Y que esos estabilizadores automáticos van a generar tensiones en los saldos presupuestarios. Y segundo, será equilibrada y será óptima cuando esa política actúe de manera anticíclica. Si lo que hacemos es que no actúa de manera anticíclica, sino de manera procíclica, todo lo que tiene que ver con la política fiscal y todo lo que tiene que ver con la unión presupuestaria, la política fiscal en el marco del PEC, no está funcionando de manera óptima. Esa es una de las reflexiones. Segundo eje, segundo gran anillo, la unión económica. Antes de la crisis del 2011 esto no existía, nadie se preocupaba de la unión económica. ¿Qué es la unión económica? Los instrumentos que se ha dado la Unión Europea para prevenir y corregir aquellos desequilibrios, más desequilibrios económicos, antes de que sean incontrolables. Con un objetivo,
yo voy a supervisar, bueno, un objetivo, voy a conseguir que los países converjan, que todo el mundo crezca y que todos los países converjan hacia los países mejor situados. Para eso voy a supervisar sus políticas económicas. De tal manera que voy a generar un procedimiento, lo que se conoce como procedimiento de desequilibrios macroeconómicos. Voy a generar un procedimiento, este procedimiento se crea en el 2011, que se modifica después, como antes, les he dicho antes, posteriormente se modifica en el SIPAC, en el CHUPAC, sobre todo en el SIPAC, y lo que hace es corregir y detectar si existen desequilibrios internos o externos vinculados con el endeudamiento público y privado, con temas de mercados exteriores, con temas de mercado de trabajo. Si existen desequilibrios que pueden mermar la competitividad y la productividad de las economías, y como hay desequilibrios, hay que, si son excesivos e importantes, el país tiene que someterse a un control por parte de la Unión Europea. Y el país tiene que entrar en lo que se denomina procedimiento de desequilibrio macroeconómico excesivo y presentar continuamente una acción correctiva. Fíjense, este procedimiento de desequilibrio macroeconómico tiene dos instrumentos. El informe sobre el mecanismo de alerta, todos los años, en el marco del semestre europeo, la Unión Europea presenta un informe y que establece cuál es la situación en términos macroeconómicos de los países que conforman la Unión Europea, indicando si no presentan desequilibrios, si presentan desequilibrios excesivos o si que presentan tantos desequilibrios excesivos que necesitan una acción correctiva. Fíjense, en el último informe, que ya sirve de aquella manera porque ya estaba la pandemia, en el último informe hay 9 Estados miembros que tienen desequilibrios. Incluso Alemania aparece desequilibrios, porque aparece desequilibrios en materia de balanza de pagos. Y, sobre todo, Chipre, Grecia, Italia tienen desequilibrios excesivos. Nosotros, como no nos perdemos nada, nos han dicho que tenemos desequilibrios macroeconómicos y que fundamentalmente estos desequilibrios macroeconómicos están vinculados a todo el tema de la deuda externa, a todo el problema de la deuda pública y privada, a todo lo que tiene que ver con el desempleo y sobre todo a los problemas de productividad. Y además dicen que somos de los países que podemos tener más problemas más expuestos al tema del cambio climático. Repito la idea. Analizan desde el punto de vista macroeconómico cuál es la situación de los países y en el caso de que existan desequilibrios, tienen que entrar en un procedimiento ad hoc, un procedimiento donde tienen que presentar un plan de acción correctiva y además un procedimiento donde además hay sanciones si no lo cumplen. ¿A partir de qué? ¿Cómo analizan esto? A partir de una batería de indicadores. Yo les he puesto aquí el cuadro de los indicadores, pues no me voy a detener en ellos, pero son 14 indicadores que hacen referencia a indicadores de empleo, desequilibrios internos, desequilibrios externos y competitividad. Con lo cual encontramos un nuevo elemento, el informe del mecanismo de alerta. Ya hemos visto todo lo que tiene que ver con unión económica. Vamos al tercer anillo, al tercer pilar. El semestre europeo. ¿Qué es el semestre europeo que tanto hemos oído hablar? Pues es un ciclo anual de coordinación económica y presupuestaria que está utilizando la Unión Europea para conseguir que los países lleven a cabo actuaciones en el marco de la propia Unión Europea. Entonces, antes de que los países tomen decisiones a nivel nacional, tienen que observar qué está diciendo Europa en el marco del semestre europeo y qué está diciendo Europa en concreto a ese país en el marco del semestre europeo. Normalmente, ¿qué políticas coordinan? Pues las reformas estructurales, las políticas presupuestarias y sobre todo quieren prevenir desequilibrios macroeconómicos. ¿Cómo se hace? Pues fíjense, me imagino que a lo mejor ya lo han visto en algún momento. Como yo he dicho, es un ciclo anual, entonces a lo largo del invierno, en el cuarto trimestre del año, por parte de la Unión Europea se presenta primero cuál es la estrategia anual de crecimiento, es decir, un informe de cuál va a ser la estrategia anual de crecimiento que tiene previsto la Unión Europea, cuáles son las recomendaciones que se hace la Unión Europea para los países de la zona euro, el informe de mecanismo de alerta donde nos dice qué países tienen desequilibrios macroeconómicos y que por lo tanto es necesario actuar, y examinan los presupuestos nacionales.
Posteriormente, hacen exámenes exhaustivos de los países, pero fundamentalmente en abril, que es lo que tenemos que hacer ahora nosotros, los países presentan el Programa Nacional de Reformas, que aquí en este caso, en este año, les han dicho que tienen que incorporar todo lo que tiene que ver con los mecanismos de recuperación y resiliencia, y el Programa de Estabilidad. En mayo, la Unión Europea lo que hace es, en términos generales, proponer cuáles son las recomendaciones de política económica. Y en julio le dice exactamente a cada país cuál es la recomendación de política económica que tiene que llevar a cabo ese país. De tal manera que si en julio ya conocen los países cuál es la recomendación de política económica que tienen que llevar a cabo, en septiembre, cuando hacen los presupuestos los países, empiezan a realizar los presupuestos, tienen que incorporar esas recomendaciones de política económica. Pero fíjense ustedes, aquí en abril podemos encontrar que, bueno, en abril o incluso en noviembre, podemos encontrar que, fruto del programa de estabilidad, entremos un país en un procedimiento de déficit excesivo y que ya tenga que salir y tenga una vigilancia más concreta. Y fruto del informe de los mecanismos de alerta, encuentren que un país tiene desequilibrios macroeconómicos excesivos que necesitan corrección y entren en el procedimiento de desequilibrios macroeconómicos. Con lo cual, aquí ya están diciendo cómo están los países. Y con la estrategia anual de crecimiento y con las recomendaciones de política económica, le están dando a los países el marco en el que tienen que desarrollar sus presupuestos. De tal manera que incluso los países, como todos ustedes saben, antes de aprobar los presupuestos en parlamentos, tienen que mandarlos a la Unión Europea. Aquí, bueno, es más exhaustivo, pero no me voy a entretener, ¿vale? Es lo mismo, es pues una transparencia que tiene la Unión Europea y que es muy didáctica, pero no me voy a entretener porque no me quiero entretener más. Digo que en esta evolución, la evolución más amplia que ha tenido, bueno, el informe más reciente que hay sobre la gobernanza económica europea hace referencia al informe de los 5 presidentes. El informe de los 5 presidentes tiene un objetivo, es avanzar en la unión económica y monetaria, en lo que yo les decía, una unión presupuestaria, una unión económica, una unión monetaria, una unión bancaria y una unión política. Entonces ellos dicen que para conseguir este objetivo hay que utilizar una serie de etapas, hay que analizar a través de unas etapas. La primera etapa es profundizar actuando, la segunda, realización de la unión y la etapa final. Yo simplemente les diría, lo más importante, pues la primera etapa es que hay que seguir, ellos dicen que hay que seguir utilizando los instrumentos que hay, pero sobre todo lo que yo les decía es las políticas presupuestarias responsables y fomentar el control democrático. La segunda etapa, se empieza a hablar del famoso tesoro de la zona euro, los eurobonos o ahora los bonos sociales y sobre todo el tema de la convergencia, lo que ya les he comentado de la convergencia en términos económicos de los países e incluso de dotar de naturaleza jurídica, como en el caso de España con el artículo 135, es decir, pasar esa obligación a las normas jurídicas nacionales y la tercera etapa que es la vigencia de todas las medidas. Ahora mismo se ha hecho el libro blanco o una cosa parecida en el 2017 y ahora mismo había que en el 2021 presentar los informes de cómo había evolucionado todas estas etapas que se estaban previstas. Esta la paso para ir más despacio y ya, a ver, en 10 minutos yo creo que ya he ido analizando en qué consiste la gobernanza económica, cómo ha ido evolucionando. Y lo que nos planteamos es, ¿la gobernanza económica y más en el marco en el que estamos tiene fallos? Primero, la gobernanza económica, que lo que busca dentro de ellas es la unión presupuestaria y la política fiscal como mecanismo de estabilización, ¿tiene efectos anticíclicos o efectos procíclicos? Porque al final, recordad que hay incluso autores, hay incluso gente que considera que el mal funcionamiento de la gobernanza europea en la anterior crisis, el mal funcionamiento del carácter anticíclico de la política fiscal, porque estaba el famoso verdugo de las reglas fiscales, pudo llevar a cabo o pudo originar como contrapartida que empezaran a haber movimientos políticos populistas, nacionalistas, antieuropeístas. Es decir, la política fiscal, más allá de la crítica,
debería tener, por muchos autores defienden que tenga un carácter anticíclico y quizá la gobernanza económica europea no le permite. Un segundo elemento es este proceso de gobernanza es complejísimo. Hay muchos objetivos. Se está dotando de tanta flexibilidad que todo lo cumplen y nadie lo cumple. Hay tantas excepciones, hay tantas cláusulas, la cláusula de salvaguardia o la de escape, la cláusula para las políticas, para las inversiones estratégicas, la cláusula para las reformas estructurales. Y luego, ¿cómo medimos determinadas reglas? ¿Cómo medimos el déficit estructural? Cuando la situación es adversa, la brecha de producción, ¿cómo medimos la producción potencial? Es muy ambiguo. Luego, otro de los fallos es, ¿ha funcionado bien? Porque si nos detenemos en los datos, resulta que los déficits públicos sí desaparecen en el 2018, pero ¿qué pasa con la deuda pública? En el 2008 había 9 países que no cumplían la deuda pública. Hoy son 14. Ahora, si vemos esto, aquí vemos que, es que no me quiero entretener, pero aquí vemos 14 países que no cumplen, 14 países no cumplen el tema de la deuda pública. Entonces, es un tema a tener en cuenta. ¿Ha sido eficiente? Vamos, más bien eficiente. ¿Es transparente? ¿Es legítimo? Cuando algo es tan complejo y tan técnico y tan opaco, a veces es muy difícil que haya una responsabilidad colectiva de carácter nacional. Y además hay otro tema. ¿Quién gestiona los presupuestos? Los gestionan los entes regionales y los entes locales. Pero ellos participan, porque arriba hemos visto que no participan. A veces no es eficaz, perjudica la legitimidad y a veces pues, trae problemas importantes en los estados que tienen graves crisis dentro de la zona euro. ¿Qué propuestas? Fíjense, yo he puesto aquí unas propuestas que empiezan en el Comité de las Regiones, dentro de la Comisión Europea, empiezan a aparecer una serie de propuestas de mejora. Una serie de propuestas que hacen referencia a los indicadores deben ser verificables, tiene que incorporar la estabilidad anticíclica, tiene que haber un equilibrio entre, todo lo que hablamos de reglas son presupuestarias, son reglas fiscales, pero hay otros indicadores que tendrían que ver no tanto con reglas no presupuestarias, pues todo lo que tiene que ver con, que se habla mucho, todo lo que tiene que ver con el cambio climático, el crecimiento verde, todo lo que tiene que ver con el tema de la igualdad. Entonces, todo ese tema, si ustedes ven los indicadores que yo les he puesto en materia de macroeconomía, salvo el tema del empleo, el tema de la tasa de actividad y la tasa de empleo, la tasa de desempleo juvenil, indicadores de desigualdad no aparece ninguno, indicadores vinculados con el Pacto Verde, la economía verde, no aparece ninguno. Y si hablamos de las reglas fiscales, todas son reglas presupuestarias. Luego, hay que dar mayor protagonismo a la inversión, y mayor protagonismo a la inversión que sí han intentado, pero que no lo han conseguido. Todo el tema de producción potencial, habrá que hacer un gesto y un guiño a la energía y todo lo que es la problemática. Siempre nos fijamos, aquí saben que hay un debate siempre dicen que nos fijamos en la parte del gasto público, gasto público, pero ¿y la parte del ingreso público? El tema del fraude fiscal. Y bueno, es necesario coordinar todas las políticas económicas. Entonces, los indicadores, repito, ya hay que incorporar, que sean verificables, que incorporen más allá de temas económicos, temas vinculados con el medio ambiente, con el crecimiento verde. Segunda idea, la inversión pública es estratégica. ¿Habrá que incorporar una regla de oro vinculado con la inversión pública? Sí que en la reforma del Pacto del 2015 intentó hablar de la cláusula de inversión estratégica, pero no ha funcionado, porque entre el 2009 y 2018 la inversión pública por parte de los países de la Unión Europea disminuyó un 20%. Entonces, se empieza a hablar de la regla de oro de la inversión pública. Es verdad que tiene que ser una inversión pública de calidad y que tiene que beneficiar a las generaciones futuras, pero a lo mejor hay que hacer una regla de oro que se saque esa inversión pública del pacto. El tema del semestre europeo, ya se lo he adelantado. El semestre europeo, dentro de las instituciones que intervienen, en ningún momento vemos instituciones que tienen que ver con entes locales o con entes regionales. Al final, el 36% de las recomendaciones y el 83% de las reformas participan estos entes.
Y bueno, incluso habría que hablar tema de conducta. Y luego, lo último es todo el tema de transparencia y legitimidad democrática. Bueno, pues al final, si realmente se quiere que la ciudadanía interiorice esta obligación, quizá más allá de imperativos macroeconómicos y presupuestarios, habrá que hacer un guiño y un giro hacia empleo, políticas sociales, protección del medio ambiente, sostenibilidad, la lucha contra la desigualdad. Por lo tanto, por ahí van los retos. Repito, claro, hay autores, como ya les decía al principio, hay autores que dicen que ya se han roto la gobernanza europea, que ya se ha roto primero, porque estamos emitiendo eurobonos. Segundo, porque hemos terminado con la cláusula de escape o salvaguardia, hemos dicho que las reglas fiscales, que por lo pronto las obviamos. Tercero, en el momento que se ha ido el Reino Unido, ya no sabemos dónde empiezan los países que están fuera del euro y los países que están dentro del euro. Cuarto, si al final, ¿qué objetivos están buscando? Todos vinculados con, bueno, cuarto, el problema procíclico o anticíclico de la política fiscal. Entonces, al final, repito, se empieza un poco a decir que la gobernanza económica, tal como se entendía, está ahora mismo en entredicho. Bueno, sí, y quinto, que se me olvidaba, el semestre europeo este año va a ser todo un poco más suave. ¿Por qué? Porque hay que incorporar el mecanismo, que es una política fiscal europea, el mecanismo de recuperación y resiliencia, por lo tanto ya el semestre europeo ya va a funcionar de otra manera. Y no me quiero extender más, creo que llevo una hora, a pesar de que pensaba, bueno, aquí les ponía toda la evolución de los déficits públicos, de la deuda pública, y sobre todo quería ver aquí los países, los 13 países, porque no los nuevos, cómo lo que decíamos, cómo en el 2012 y 2016 no ha funcionado el Pacto de Estabilidad y Crecimiento o todo lo que tiene que ver con la gobernanza europea alrededor de la política fiscal. Porque fíjense, cómo todos van para arriba en deuda pública. El déficit público, bien, pero en deuda pública, que es este de aquí, la mayoría van para arriba, salvo excepciones, la mayoría van para arriba, con lo cual no sé si ha sido realmente eficaz, más allá, o incluso eficiente, todo el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Y nada más, simplemente ahora estoy a disposición de todos ustedes para cualquier pregunta, debate y bueno, y como decía, volverles a agradecer que me hayan invitado para este tema que es realmente complejo, repito, porque es una gran batería de instrumentos, de mecanismos con denominaciones distintas, pero que lo que hemos ido viendo es que se han ido adaptando y que muchas veces son tan flexibles que dejan mucho que desear. Y ver que realmente, o bien porque tocaba, o bien porque nos ha venido la pandemia, hay que volver a replantear la gobernanza europea porque hay que, según el Banco de España lo dice también, quizá hay que plantear un mecanismo de estabilidad económica de carácter permanente vinculado con la política fiscal, dado que la política monetaria no tiene tanto margen con estos tipos de interés reales o tipo de interés más que reales, naturales, que estamos hablando del menos 0,5% como consecuencia del envejecimiento, falta de productividad, etcétera, etcétera. Así que lo dicho, muchas gracias, estoy a su entera disposición para debatir o para cualquier aspecto. Muchas gracias, Evangelina. La verdad que sí, es un tema complejo, pero tú has hecho un buen resumen de cómo ha sido todo el procedimiento de la gobernanza y además también nos hacemos una idea, después de lo que hemos estado escuchando, de por qué las decisiones en el seno de la Unión Europea son tan lentas a la hora de solucionar los problemas, que eso influye enormemente en la política económica o en los retardos, ¿no?, a la hora de tener efectos, precisamente, ¿no? Bueno, voy a dejar paso a las personas que están asistiendo a esta conferencia por si quieren hacer alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna cuestión que plantearle a la ponente? Yo, para ir abriendo un poco el debate, sí quería comentar una cosa. La cohesión de los Estados miembros es un problema que siempre tiene la Unión Europea en mente, pero yo creo que se ha ido agravando.
a partir de la crisis del 2009 financiera y 2011 económica, y ahora con este problema de la pandemia, estamos cada vez en un problema más grave, ¿no? Con lo cual, no creo que se pueda cumplir con esos objetivos, porque la divergencia entre los países cada vez es mayor, ¿no? ¿No es cierto eso? Sí, la verdad es que al final es uno de los que lo que se está observando es que es el gran debate de las famosas reglas. Si tú exiges estas reglas, eliminas a la política fiscal, la eliminas como mecanismo de estabilización y con carácter anticíclico. Con lo cual, estaba claro que las reglas hay que dejarlas a un lado. Pero claro, en el momento que las reglas las dejas a un lado, habrá que reconfigurar. Y luego hay otro elemento. O utilizan muy bien el mecanismo de recuperación y resiliencia, o como muy bien tú planteas, cada vez no van a conseguir el objetivo que aquí os pongo, que creo que lo tengo aquí puesto, de convergencia. Es decir, la unión económica se va a conseguir cuando haya realmente una convergencia clara entre los países. Como esta crisis está siendo bastante asimétrica, porque se está centrando mucho en los países que están más especializados en el sector servicios, e incluso dentro de los países en los determinados territorios, o dejan mucho margen a los países para utilizar estos fondos. Se habla que España puede estar utilizando entre unas cosas y otras casi 200.000 millones, o les dejan mucha flexibilidad para en un primer momento recuperar. Y un segundo momento, que es el gran problema, es apostar por nuevas formas de actuación o nuevos elementos vinculados con la productividad, con la competitividad de los países y de los territorios, repito. Si no, yo creo que la cohesión va a ser cada vez, vamos a estar cada vez más alejados. Porque bien es verdad que yo creo que a raíz de la crisis del 2011 se empezaron como hemos visto, a incorporar una batería de normas dentro de esta gobernanza europea que en el fondo eran como vías de escape para aquellos países que no podían cumplir con las reglas fiscales que nos habíamos dado. Porque eran conscientes de que una cosa, lo que siempre hemos dicho, una cosa es la realidad económica y otra cosa es la realidad monetaria. Entonces, una cosa es, tú no puedes, tienes que ver cuál es la realidad del país. Entonces, al final se dieron cuenta que los países estaban muy encorsetados en políticas de demanda, porque tenían cedida la política monetaria y estaban encorsetados en política fiscal. Y además, la política fiscal la estaban llevando con un carácter, en vez de anticíclico, procíclico, porque solamente los estabilizadores automáticos y la famosa prima de riesgo nos generaban unos desequilibrios presupuestarios en los países del sur. Entonces, yo creo que son conscientes, muy a pesar de todo, cuando realmente empiezan a ver todos los movimientos políticos más populistas, más antieuropeístas. Entonces empiezan a plantear, empiezan a decir, bueno, vamos a flexibilizar. Entonces, primero, antes de flexibilizar, en el 11, 12 y 13 empezamos con nuevas reglas. Y empiezan a hablar del déficit público estructural, pero siempre, claro, como diciendo, oye, pero tiene que haber un compromiso de los países. Tiene que haber un compromiso de los países y el compromiso de los países lo tiene que llevar a su normativa, y ese es el famoso artículo 135 de la Constitución, por ejemplo, en el caso de España. Pero es verdad que empiezan a flexibilizar, con lo cual todo el mundo casi cumplía, como digo yo, casi cumplía. Pero ahora la situación es tal, es decir, estamos en el fondo viviendo como una guerra sanitaria. Entonces ahora la situación es tal que quizá el paso que está dando la Unión Europea es aquel paso que siempre se había hablado de que hubiera una política fiscal propia, es decir, que la Unión Europea genera mecanismos fiscales propios para grandes crisis. Entonces, estos mecanismos fiscales propios, que en este caso está el famoso mecanismo de recuperación y resiliencia, que se va a financiar con préstamos o con deuda pública que va a emitir la Unión Europea. Si estos mecanismos
funcionan y realmente somos capaces, los decisores, como somos capaces, quiero decir, los decisores públicos y los países son capaces de trasladar esos mecanismos, esos fondos, esa política fiscal a la ciudadanía, quizá la convergencia se consiga. De lo contrario, habrá determinados países que tras esta crisis económica tendremos una crisis financiera. Mira, en la crisis anterior se habló de que los instrumentos de política monetaria no fueron suficientes para poder resolver el problema planteado y que había que ir hacia la unión fiscal, efectivamente. Entonces, lo que estás diciendo es que realmente esa unión fiscal se puede conseguir en los próximos, o todo lo contrario. Desde luego, lo que está claro es que si yo os pongo, cuando he empezado la conferencia, os he puesto lo que hay ya. Y lo que hay ya es que nos han dicho que las reglas fiscales las guardemos por lo pronto hasta el 2023. Hay una deuda pública conjunta. Si las reglas fiscales las guardamos hasta el 2023, estamos hablando de que la política fiscal pueda actuar de manera más anticíclica. Estamos hablando de una deuda pública conjunta y realmente quien está generando este mecanismo propio de estabilización vinculada a la política fiscal es la Unión Europea. Es la Unión Europea. La Unión Europea es la que está generando el mecanismo, el instrumento de política fiscal es el mecanismo de recuperación y resiliencia, es un instrumento propio de la Unión Europea, que luego vamos a utilizar los dineros los países vía subvención, vía préstamo, pero es propio de la Unión Europea. Ese mecanismo propio de la Unión Europea te recuerda mucho a un instrumento de política fiscal, que financias con un endeudamiento público. Te recuerda mucho a toda la parte de una política mixta. Entonces, ¿está llevando realmente una política fiscal propia la Unión Europea? Entonces, si está dando ese paso, habría que avanzar muchísimo en la armonización de los impuestos, lógicamente. Ya sabemos toda la problemática que yo os decía de nos fijamos siempre en los gastos, pero hay que también plantear el tema de la evasión fiscal y sobre todo la armonización fiscal. Mira, y con respecto a los programas nacionales de reforma, que luego se incorporan una serie de recomendaciones por parte de la Unión Europea y luego los Estados miembros las incorporan en sus presupuestos. En el fondo, está perdiendo también una parte de la toma de decisiones del resto de las políticas, ¿no? Los Estados miembros. Sí, claro. El tema es hasta qué punto se está siendo muy exigente. Es decir, las políticas, por ejemplo, las políticas de reformas estructurales, ya sabemos que son muy duras, que además tienen efectos muy a medio y largo plazo y que además son políticas que en muchos casos nuestros decisores públicos tienen miedo a tomarlas por los famosos ciclo político electoral. La pregunta es, ¿realmente se están haciendo unos análisis muy en profundidad cuando hablamos de grandes reformas vinculadas a grandes políticas estructurales? ¿O solamente nos estamos fijando en las famosas reglas del gasto, las famosas reglas fiscales y los famosos indicadores del informe del mecanismo de alerta, los famosos de la Unión Económica, los 14 indicadores? Yo creo que ahí está el debate. El debate está, ¿realmente está siendo Europa muy exigente en las reformas? Porque a nosotros nos han dicho siempre que había que reformar las grandes reformas que necesitaba este país, siguen hablando de ellas y realmente, o por unas circunstancias o por otras, o porque viene una crisis o porque viene otra, no se están llevando a cabo como aparentemente dice Europa que hay que llevarlas. Entonces, a veces es que el tema es supervisa, vigila, coordina, pero si veis lo que os ponía aquí, ¿por qué la otra vez falló? ¿Por qué la otra vez falló el carácter vinculante? No tenía carácter vinculante, no el rigor correctivo, por ejemplo. El programa de estabilidad y crecimiento, que es realmente un instrumento claro que ayudaría a que los gobiernos utilizaran la política fiscal cuando fuera necesario,
ese programa, ese PEC, solo funcionaría si funcionara muy bien la parte preventiva. Fijaros, en la otra crisis no se aplicó con rigor correctivo el PEC y los programas de estabilidad no dieron los resultados. En esta crisis sí que hemos visto que en tema de deuda pública, déficit público, sí que se han conseguido los resultados, no en tema de deuda pública. Pero el debate es, ¿pero sí han conseguido los resultados o no? Porque realmente habrán conseguido los resultados si como consecuencia de la parte más preventiva nuestros países tienen suficiente colchón para llevar a cabo una política anticíclica que necesitan. Es verdad, repito, es verdad que la envergadura que tiene nuestra crisis ahora mismo es de una envergadura que realmente no se puede abordar como país. Hay que abordarlo con una política fiscal a nivel de Unión Europea. Pero la pregunta es, en vez de esta crisis de caída del PIB en España del 9%, o yo no sé exactamente en Canarias, no me sé el dato, pero seguro que en vuestro caso habrá caído muchísimo más. Está claro que no hay presupuesto público a nivel de país que lo pueda soportar. Es decir, no tendríamos nunca el granero tan lleno. Pero ante una crisis no tan amplia, ¿hubiese funcionado, está funcionando bien el PEC en su parte preventiva para que ahora pudiéramos llevar a cabo una política anticíclica? ¿Pero no se está evaluando por parte de la Unión Europea? ¿No hace evaluación? Sí se está evaluando, pero al final el debate es si realmente no hay que reformarle. Ese es el debate ahora mismo, porque realmente sí se está evaluando, pero quizá no está funcionando de manera óptima porque debería hacer que hubiera ahora una política anticíclica. Y sin embargo, por lo que pues al final, es decir, claro que no tenemos, claro que estamos cumpliendo el pacto de estabilidad, pero tampoco tenemos un colchón presupuestario para llevar a cabo una política anticíclica. Y teniendo en cuenta cómo van a funcionar los estabilizadores automáticos, que no van a generar un déficit coyuntural sin nada, sin que te lo encuentras. Entonces, el debate es ese. Y luego, los programas nacionales de reforma, yo es un tema personal, pero creo que en algún momento no se han puesto en marcha las reformas estructurales que necesitan los países. Se han recomendado, se han hecho informes, recomendaciones, pero al final, porque, entre otras cosas, las políticas estructurales, repito, se recogen, como todo el mundo sabemos, los resultados se recogen en el medio plazo y a veces pues son muy dolorosas y en el corto plazo a veces no se entienden y a veces tienen un efecto pues en el ciclo político electoral, por no ser más explícita. Claro, te refieres, por ejemplo, a las reformas para el mercado de trabajo, ¿no? Que se repiten constantemente en España. O, por ejemplo, llevamos ya muchos años hablando de la reforma de las pensiones. Mira, José, ¿quieres hacer una pregunta por lo que veo, no? Sí. El micrófono. Quería hacer un comentario. Cuando estabas hablando, describiendo todo el proceso de transformación de las políticas europeas en este ámbito, recordaba, digamos, precisamente algunas de las teorías sobre la gobernanza. Y específicamente las teorías de la gobernanza interactiva que desarrolló Jan Koyman. Fue uno de los padres del concepto de gobernanza, que resaltaba precisamente, digamos, el carácter dúctil de la gobernanza o digamos, la necesidad de adaptarse a circunstancias cambiantes de la gobernanza, digamos, ¿no? Y en cierta forma, eso se engarza bastante bien con digamos, todo el proceso que has estado contando, que es muy interesante. Es decir, cómo las instituciones han tenido que ir adaptando sus esquemas de funcionamiento a través de procesos de negociación complejos ante circunstancias cambiantes que ponían en cuestión la plausibilidad, la posibilidad de continuar con las políticas previas, por decirlo de alguna forma.
Digamos, ese enfoque de la gobernanza interactiva, yo creo que podría ser muy interesante aplicarlo a este proceso tan complejo. Y en este contexto, una duda. Yo no soy experto en este ámbito, pero siempre me ha sorprendido que las políticas económicas europeas se centran mucho en el presupuesto y en el gasto, y no las veo tan enfocadas en los aspectos tributarios, y sobre todo en los aspectos tributarios a las empresas y grandes empresas, que, claro, parece un poco contradictorio, porque la Unión Europea intenta gestionar con precisión el presupuesto y el gasto, pero no el ingreso, por decirlo de alguna forma. No sé si... Sí. Ahí hay un debate que está abierto desde hace muchísimos años, que es el tema de la armonización fiscal y de la armonización tributaria. Entonces, bueno, todos sabemos que en el impuesto de sociedades, pues sabemos de países de la Unión Europea que pueden tener un impuesto de sociedades del 12%. Entonces, hay ese gran debate. Yo he hecho una reflexión alrededor de la evasión fiscal, pero no solamente evasión fiscal. El tema es que realmente haya una armonización fiscal clara. Porque llega un momento en que cuando es un debate caído, la política monetaria, como decimos, no la tenemos, la política fiscal, cuando queremos utilizarla, aparece una cosa que se llama déficit público y por supuesto, deuda pública. Y cuando nos centramos en el déficit público, empezamos a hablar de que tenemos unos gastos y unos ingresos. Y que los gastos públicos y que el déficit público lo tenemos que cumplir con las famosas reglas fiscales de Europa. Pero que cuando ya vamos a ver cuál es nuestra capacidad de maniobra, nos encontramos que los gastos estamos muy encorsetados y, como acababa de decir antes, muchas veces ni siquiera depende del decisor a nivel nacional, sino que están transferidas a las comunidades autónomas. Pero realmente, si queremos llevar a cabo políticas sociales, encontramos que el gasto tiene poco margen, más allá de que sea eficiente, un gasto público eficiente, supuesto, pero que cuando comparamos con el resto de Europa, nuestro gasto público no está muy por encima del resto de Europa. Entonces, el debate es, algo está fallando en los ingresos. Entonces, dentro de los ingresos hay muchas teorías, pues eso, la evasión fiscal, todo el tema de que tenemos un PIB per cápita bajo, y luego está el tema de la armonización fiscal. Y eso es uno de los, en algún momento quizá haya que dar ese salto. Realmente, fijaros, ahora mismo estamos a un año de pandemia, a un año de una crisis que nadie esperábamos. Es como si estuviéramos dando una conferencia en diciembre del 2008, o si queréis en el 2009. Fijaros lo que después tuvimos que ver. Es decir, fijaros lo que tuvimos que ver luego después en la crisis del 2011, 12. Quiero decir, nos queda todavía mucho camino por recorrer alrededor de los distintos mecanismos que va a tener que utilizar la Unión Europea para hacer frente a esta crisis sanitaria, económica, ojalá que nunca llegue a ser financiera y, por supuesto, que no sea de deuda pública. Entonces, o de deuda soberana. Entonces, nos queda mucho camino todavía. Y como tendrá que aparecer Europa con muchísimos instrumentos, al final tendrá que adaptar la gobernanza para dar cobijo a esos instrumentos, lo que tú hablas de la adaptación. Tendrá que adaptarla para dar cobijo. Entonces, al final, el primer programa que nos hemos encontrado es el programa de protección del empleo. El programa de protección del empleo es, mira, por favor, hay que poner 100.000 millones porque hay un problema de una caída drástica de la renta en los hogares y una caída drástica de los ingresos de las empresas. Como generemos problemas de insolvencia, vamos a generar problemas de impagos en la banca y vamos a crear un círculo vicioso enorme, porque los problemas de fallos de impagos en la banca nos va a generar el famoso riesgo moral, la selección adversa, y nos va a generar una caída en el crédito bancario. Por lo tanto, nos va a generar una crisis, primero crisis financiera y segundo un problema de solvencia un problema de liquidez en el sector privado de las economías. Porque es verdad que las empresas, las que han podido, a través de los ICOs, han conseguido liquidez que hay que devolver. Pero los hogares, cuidado con generar cualquier problema vinculado con la solvencia
que nos va a generar un problema vinculado con el tema de la liquidez a las familias. A pesar de la política monetaria expansiva de los grandes préstamos a largo plazo con objetivos específicos, el famoso menos 1% que os he puesto al principio. Entonces, repito, nos queda mucho por haber. Hemos empezado ya con una cosa, que era impensable. Los bonos europeos, los eurobonos, no sabemos si llaman los eurobonos, no me atreveré. Bueno, los bonos sociales, era impensable. Un segundo elemento que nos hemos encontrado. Oye, que nos han dicho que guardemos la cláusula de escape, que las reglas fiscales las dejamos en stand-by. Un tercer elemento que nos hemos encontrado. Oye, que el semestre europeo hay que verlo de otra manera porque hay que incorporar este mecanismo, que en el mecanismo en el fondo es un instrumento propio de política fiscal de la Unión Europea. Pues a lo mejor avanzando, habrá que, quizá seguiremos avanzando en todo lo que tiene que ver con armonización fiscal. Porque ¿quién nos iba a decir que de las pocas reformas que hemos tenido en la Constitución española, una haya sido para incorporar una normativa de obligado cumplimiento en el marco de la Unión Económica y Monetaria? Por lo tanto, la armonización fiscal, que es como ya lo más, pues a lo mejor la vemos. Repito, es como si estuviéramos hablando en el 2009 ahora mismo. Fijaros lo que después cayó, Fijaros lo que después del 2009, fijaros que estas reformas que estoy poniendo aquí es en el 2011, en el 13, en el 12, en el 13, en el 15. Pues esto es un problema serio porque ya estamos a los niveles de las tasas de paro como están y la caída de lo que es el número de empresas, etcétera. Y si estamos en esa situación, pues podemos ver en los próximos 2 o 3 años un descalabro total, ¿no? De la economía. Sí, lo que siempre sabéis que hay algún partido político que ha dicho que las ayudas a las empresas tenía que haber hecho antes, que tenía que haber utilizado el MEDE. El MEDE no lo ha utilizado nadie, pero porque el MEDE está muy mal visto políticamente. Sabéis que el MEDE está vinculado a los rescates. La idea de rescate es aquel instrumento que nos dimos en la crisis para aquellos países que tenían problemas financieros. Rescate. Y entonces, al final, aparte de los famosos memorándum y las famosas condicionalidades, como el Fondo Monetario Internacional pone, lo mismo la famosa troika, aparte de eso, siempre políticamente tiene mucho sesgo. Entonces, no se han utilizado el MEDE. Y eso, por ejemplo, repito, para algunos hay políticos o agentes políticos que partidos políticos consideran que se tenía que haber utilizado antes. Lo que está claro es que hay que seguir generando mecanismos e instrumentos para que no caiga la renta ni de las familias ni de las empresas, porque si no el tejido empresarial empieza a desaparecer, decía antes, generamos una crisis financiera que es la que hay que huir, pero totalmente de ella, porque si no terminaremos pues como Nosotros realmente, en la otra crisis, nosotros vimos peor la crisis en el 11-12, la crisis del euro, que la propia crisis de Lehman Brothers, como país. Bajamos, pero realmente luego cuando ahí hubo un golpe fuerte para un sector de la construcción, pero luego después llegó a todos los sectores la crisis. Entonces, yo me imagino que ustedes vosotros que estáis en un territorio muy vinculado al turismo, pues estaréis viviendo una realidad completamente distinta a la que puede estar viendo un territorio como puede ser pues alguna comunidad autónoma del norte de España, que no voy a decir nombre. En nuestro caso, en la zona centro, nosotros, por ejemplo, yo estoy en Toledo. Toledo es una ciudad eminentemente turística, con lo cual entiendo lo que estáis viviendo, porque lo estamos viviendo nosotros aquí a nivel de ciudad. Bueno, es que piensa que multitud de actividades que se desarrollan en Canarias están vinculadas al turismo, aunque no sean directamente actividades turísticas, ¿sabes? Entonces, es como un efecto dominó. Por eso también es el tema en esta gobernanza económica, es otro de los elementos a debate, es hasta qué punto en esta gobernanza económica no participan también las entidades locales y regionales. Porque al final son los que gestionan gran parte del presupuesto público. Entonces, esto al final tiene que pasar. Vamos, tiene que estar. Entonces, bueno, el tema es, repito, la política monetaria, los últimos informes del Banco de España, pues eso, el problema es el margen que hay con un tipo de interés del menos 0,5%, tiene poco margen. Con lo cual hay que mirar a la política fiscal. Y luego después,
a política fiscal y la Unión Europea. Y luego después, pues la Unión Europea irá adaptando la gobernanza para ir incorporando. Porque lo que está claro es que la gobernanza es poco transparente y la gobernanza, bueno, pues eso es que, pues eso, desde los programas de convergencia, de estabilidad, los procedimientos de déficit excesivo, son todos normas y normas y normas. Entonces, yo un poco la idea era reflejar cómo funciona y los frentes que tiene. Y cómo ahora está todo en stand-by, porque lo primero es las reglas fiscales. Y cómo, como consecuencia de esta situación pues, tan excepcional que estamos viviendo, pues realmente han aparecido elementos sobre los que se estaba debatiendo y no se daban el paso y que están ahí. Y que están ahí por bonos sociales, entre otros. Mira, Evangelina, la verdad que te agradecemos todas estas explicaciones y ha estado muy bien la exposición, y quería comentarle que, bueno, vamos a subir el vídeo, ¿verdad, José? A la Videoteca de Istur, ¿te parece? Sí, sí. Muchísimas gracias. Evangelina, ha estado muy interesante, la verdad, abordar estas cuestiones, además, en las presentes circunstancias son especialmente relevantes porque van a marcar en gran medida el futuro de la Unión, de los países y de las regiones, por decirlo de alguna manera. Es un tema absolutamente crucial en el momento en el que estamos, en ese contexto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Siento que sea un tema tan complejo, a veces demasiado académico, pero bueno, simplemente, bueno, pues para tener conocimiento de cuáles son los elementos, cuáles son los instrumentos, cuáles son los objetivos con los que ha contado la gobernanza económica europea hasta ahora, cómo vivió la crisis del 2011 y cómo va a tener que abordar esta crisis ahora mismo esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Así que muchísimas gracias a vosotros por invitarme y bueno, pues espero que sigáis en esta línea y que invitéis a alguien para que os explique todo el tema del sistema financiero, que es otro mundo en el cual yo no he querido entrar con el tema del mecanismo de resolución o mecanismo de MUS y el MUR como elemento también básico de esta gobernanza económica europea. Pues muchas gracias, y voy a dejar de grabar en este momento, ¿de acuerdo? Y ya pueden ir marchándose. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir.